Quédate con nosotros. 91.3. Estéreo 91. FM. Una buena costumbre en radio. Bien, son las 7:40. Ramiro Ramos Salinas, ya está listo, ¿verdad? Ahí va tu tema para que no digas. En los libros hallarás. Buenos días, guía de guías, buenos días maestros, saludos a todos los radioescuchas. Pues antes de hacer una reflexión sobre este compendio de resultados electorales del año 2000, quiero felicitar a todos los estudiantes, maestro. Hoy es el Día del Estudiante. Un día como hoy, en 1929, un grupo de estudiantes luchó por lograr la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue autónomo gracias a ese movimiento, y que estudiantes de la Escuela Nacional de Jurisprudencia enarbolaron esa defensa para lograr la independencia académica y económica de la universidad, que eso significa la autonomía. No es una extraterritorialidad, no es un espacio en donde no pueda intervenir las leyes, no es un espacio en donde no haya... No es extraterritorialidad, no. Es la autonomía. Es académica. Como la libertad de enseñanza, de discusión de las ideas, y también que las universidades tengan sus propias reglas y procesos para elegir a sus autoridades y que tengan independencia económica, es decir, que estén considerados en los presupuestos públicos del Estado y de la Federación. Entonces, vaya, una felicitación a todos los estudiantes y más en esta época que han hecho un gran esfuerzo para lograr superarse. Entonces, hoy viene el Día del Estudiante. ¿Hoy es Día del Estudiante? No digo, por ahí viene ya. Exacto. Es sí. En junio, ¿verdad? Es hoy. Ah, es hoy. Hoy es el Día del Estudiante. Órale, qué brutal. Sí, hoy 23 de mayo es el Día del Estudiante, precisamente por ese evento que hubo en la Ciudad de México para la lucha de la autonomía de la UNAM. En otros países se celebran diferentes fechas, pero aquí en México, desde 1929, lo celebramos 23 de mayo. Es el Día del Estudiante, por eso hoy domingo, pues, recordamos ese evento y felicitamos a todos los estudiantes. Y bueno, hoy quiero compartirles un compendio de resultados de las elecciones del año 2000. Muchos mexicanos, intelectuales, académicos, dicen que esas elecciones del 2000 de hace 21 años, parece que fue ayer, fueron un parteaguas porque cambió un régimen político de más de 70 años, de la fortaleza y de los resultados electorales en donde el Partido Revolucionario Institucional, primero como Partido Nacional Revolucionario en 1929 que nació el PRI, y luego en su segunda etapa como Partido de la Revolución Mexicana en 1938, y luego como Partido Revolucionario Institucional en 1946. En esos tres cambios de nombre, desde su nacimiento, pues el PRI había ganado todas las elecciones federales, incluso la última que ganó en 1994, Ernesto Zedillo consiguió más de 17 millones de votos. Una elección histórica porque en este compendio, que es obligatorio que el IFE, ahora INE, publique después del proceso electoral los resultados y los dé a conocer a la ciudadanía cumpliendo con el reglamento interno que tiene el propio Instituto Nacional Electoral y los artículos 81 y 82 de la Constitución, pues que rigen la forma en que se elige un presidente de la República en nuestro país. Entonces, en esa elección del 94, o sea, 6 años antes de esta que les voy a compartir, hubo una participación de votos del 71%, histórica e inédita, porque de cada 10 personas que tenían elección, que tenían una credencial de elector, votaron 7. Entonces, la gente en ese tiempo, y todavía con Fox, votaba viendo el desempeño del gobierno, el perfil del candidato y la propuesta política, la ideología y la oferta electoral.
ha ido cambiando esto, pero en el año 2000, si uno ve los resultados, tuvimos a 6 candidatos. A Vicente Fox, que finalmente ganó la elección, que representaba al PAN y al Verde, nada más para que vean los radioescuchas cómo se han movido los partidos de un lado a otro, y también los personajes, los candidatos. Tuvimos a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato del PRD, PT, Paz, Convergencia. Tuvimos a Muñoz Ledo de candidato del PAR. Fue la última vez que participó el PAR y Muñoz Ledo declinó unos días antes y con eso prácticamente sepultó al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Se declinó a favor de Fox, Muñoz Ledo, en esa elección del 2000. En el PRI tuvimos a Francisco Labastida Ochoa, y en el PSD, que era el Partido del Centro Democrático, que ya no existe, a Manuel Camacho Solís, y en el Partido Democracia Social a Gilberto Rincón Gallardo. Esos fueron los candidatos del 2000, en la elección del 2000. Si uno ve este documento, ve los mapas por estado, primero te llama la atención como siempre hay un voto sentimental, un voto muy local. Por ejemplo, en Guanajuato, lógicamente la mayoría de los municipios los ganó Fox, por ser de allá, no todos, ¿eh? Y en Sinaloa, el estado de La Bastida, pues también los ganó el PRI. Sin embargo, la diferencia de votos la dieron la Ciudad de México, y acá Nuevo León y Jalisco, Veracruz y Puebla, que son los estados con mayor número de electores. Ellos fueron los que realmente hicieron la diferencia. Porque en el PRI sí ganamos Chiapas, sí ganamos Campeche, ganamos estados del sureste, pero la diferencia que se logró, que fue un poco más de 2 millones de votos, la marcaron esos estados. ¿Qué vemos en estas elecciones? Un país que uno lo va revisando por municipios, en donde vemos un México pues muy disperso, con más de 2.500 municipios y municipios en donde se gana por 4.361 votos contra 1.902, contra 3.584, y en el mismo estado tienes un voto de 80.000 contra 87.000 contra 92.000. Es decir, vivimos en un país donde hay muchos pequeños municipios, pero muchísimos, en donde la capacidad de movilización pues es más fácil y donde aumenta el porcentaje de participación, contra municipios urbanos que no son rurales, en donde baja la participación, se complica la movilización o disminuye la participación, y son grandes concentraciones de urbes. Es un México, ya el del 2000 y el de ahora, en donde el 80% de la gente vive en la ciudad y 20% vive en el campo. ¿Se a cambió? diferencia que teníamos en los años ¿Era 30, inversa? 40 y 50. Entonces uno ve, nada más aquí en Colima, en los municipios de Armería, Cuauhtémoc, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, Villa de Álvarez, cómo ha bajado el número de habitantes en todos esos municipios, y en cada una de las entidades, cómo ha habido una movilidad urbana hacia las ciudades y hacia pues los centros de gran concentración poblacional, donde pues está cubierto más con los servicios públicos, el transporte, están las universidades y todo. Entonces, eso hace que sea tan distinto y tan diferente el escenario electoral, y en donde un personaje como Fox, que vendió la idea del cambio, que siempre es una oferta muy atractiva para la gente, porque le preguntas a la gente, ¿tú quieres cambiar o quieres seguir igual? Y yo siempre le pregunto a mis alumnos y todo el mundo te dice, quiero cambiar. Es raro el que te diga que quiere seguir igual. Entonces es muy atractiva el hecho del cambio. Pero cuando ya le preguntas, bueno, ¿y en ese cambio tú qué estás dispuesto a hacer para cambiar? Dice, no, yo quiero que cambien las cosas.
pero yo quiero seguir igual. O sea, ya cuando le dices a la gente, bueno, ¿y tú qué vas a hacer para transformar eso? Es cuando te dicen, no, que cambie el gobierno, que cambie esto, pero yo así quiero seguir. Entonces, el tema es que el entusiasmo ciudadano en un proceso electoral debe de continuar ya en el ejercicio de gobierno para hacer que los ciudadanos también cambien. Porque ese fue el gran problema de Fox, que vendió un cambio, pero realmente no hizo que la gente participara en el cambio. Votar. Y eso hizo pues que cayéramos un engaño, y el PAN pues fue un engaño. ¿Me permites leerte lo que dice Juan Villoro al respecto? Sí. Dice, incapaz de pronunciar el nombre de Jorge Luis Borges. ¿Te acuerdas que decía José Luis Borges? Sí. El exgerente de la Coca-Cola llamó a las mujeres lavadoras de dos patas y despidió sus actos de gobierno diciendo que Dios los bendiga, No, y acuérdate en que quería señal de importar que no hay jardineros. dependencia pública más eficaz que el cielo. La alternancia democrática decepcionó y los dislates del presidente del cambio no han cesado en 2020. En 2020 se unió a la plataforma Cameo para cantar las mañanitas a cambio de 5,000 pesos. Ese fue Fox. Sí, exactamente. Y uno ve en estos resultados cómo el entusiasmo que logró se disminuyó inmediatamente en las elecciones del 2003, donde perdió prácticamente la mayoría. Y obviamente en el primer resultado electoral salió totalmente reprobado. Porque otra vez, o sea, no acompañó ese entusiasmo que se logró y que sumó 2 millones de votos que no tenían en una verdadera participación ciudadana. Entonces, el hecho que les quiera compartir este resultado es que uno ve cómo en la elección del 94 votan 7 de cada 10. En la elección del 2000 no votaron 7 de cada 10, votaron 6 o 5 de cada 10. Bajó la participación ciudadana. Pero ya en el ejercicio de gobierno, esas mismas personas que votan no participan en actividades políticas, culturales, cívicas, educativas, Sociales, informativas, sociales. O sea, hay un desapego, un desinterés, un divorcio, un apartamiento muy grande entre ya cuando se convierten en gobierno un partido político que gana con lo que significa la actividad política del ciudadano. Y eso hace que vayamos perdiendo interés y vayamos perdiendo evaluación de gobierno, y que toda esta gente que votó en el 2000 y en las siguientes elecciones tenga poca información de qué utilidad tuvo su voto, que eso es lo que yo quiero hacer esta reflexión. O sea, uno vota por el desempeño de gobierno, por el perfil del candidato o por el programa político. Pero ahora la gente ya no está votando necesariamente por eso. La gente está votando por miedo, esperanza o coraje. Es decir, está cambiando el voto de una evaluación racional a una muy sentimental, una que tiene que ver más con la emoción que con el raciocinio. Es decir, la gente está más emotiva y más enojada por el tema de la inseguridad, molesta por la situación económica, decepcionada por los malos gobiernos y viendo esta confusión de actores políticos que se van de un partido a otro. Entonces la gente no está teniendo claridad dónde está la propuesta de los candidatos y en qué espacio político se ubica cada quien. Y eso, lamentablemente, está haciendo que aumente el desinterés y que las elecciones que vamos a vivir en los próximos días se vean con los niveles de abstencionismo que hemos tenido históricamente. O sea, qué terrible, eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Y más de eso es que la democracia pues no debe de agotarse el día de las elecciones, sino que debe de continuar, porque es la participación activa y presente de los ciudadanos en todas las actividades y desempeño del gobierno. Y en ese sentido vemos cómo los resultados del 2000, si bien se vieron mucho por la parte emotiva, les digo, por los orígenes de los candidatos, estas coaliciones que se hacen, porque en un proceso electoral siempre se inicia primero estableciendo los órganos electorales, segundo, después de establecer los órganos electorales,
en el calendario está la formación de coaliciones. Tercero, la presentación de plataformas políticas de las coaliciones o de los partidos si van solos. Y luego después la exposición del proceso interno para elegir candidatos. Después de ese proceso interno es la campaña hacia el interior, el voto hacia los militantes de los partidos, y después los tiempos de competencia electoral constitucional, en donde todos los candidatos participan en un proceso para terminar en una jornada electoral que no termina en el día de la elección, porque después hay un proceso postelectoral en donde se tienen que dirimir las controversias o las impugnaciones electorales que candidatos o partidos hayan puesto durante el proceso electoral, para terminar ya en la resolución de los órganos electorales, en donde se da por definitiva o concluido el proceso electoral, entregando constancias de mayoría a quienes ganaron. Ese proceso lleva exactamente o alrededor de 10 meses del año. Entonces, si vemos que esos 10 meses del año tienen una consecuencia de 3 o de 6 años, y ya no más de eso, sino que como ya hay un proceso de reelección, entonces esa es la reflexión que queremos hacerles, amables radioescuchas, que reflexionen muy bien su voto, porque el destino, pues, de su voto, en el sentido, pues, afecta a todos y durante un periodo cada vez más largo, una vez que se aprobaron el proceso de reelección. Y en esta elección, de la que tengo el documento aquí, de la elección del 2000, pues se ve un país en donde ya el tema de las diferencias culturales y económicas se muestra. O sea, la gente también vota por una cultura política que tiene que ver con el nivel de escolaridad, con el acceso a los medios de comunicación y también con el contacto que pueden tener con los candidatos. Entonces, es muy interesante siempre ver los resultados que por obligación legal tiene que publicar el Instituto Electoral una vez pasadas las elecciones, para reflexionar y ver cuál es el comportamiento de los ciudadanos en cuanto a los procesos electorales.